Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Cardiología Terapia Intensiva. Hoy vamos a hablar un poco sobre el arte de hacer presentaciones médicas buenas, pero sobre todo que sean efectivas. Inicio esto aclarando que no considero ser un buen expositor, para nada, pero sí me apasiona lo referente al tema. Y un día, espero que este día no sea muy lejano, me gustaría poder sentir que realmente soy un buen expositor. En lo personal, puedo decir que conozco a médicos a los que admiro y me encanta verlos exponer. Estos son maestros de muchos años de experiencia en el ámbito de la docencia y estos médicos exponen con mucha seguridad, con un dominio excelente del tema, se ven elegantes y lo hacen de una forma que parece ser tan sencillo. Pero ¿será que pararse enfrente de tantas personas y exponer será realmente algo sencillo? Bueno, pues de esto y más les estaré hablando en este video y les daré algunos tips que he ido leyendo y aprendiendo como parte de mi aprendizaje personal en el arte del poder transmitir de forma efectiva el conocimiento a personas tan brillantes como las que conforman el personal de salud o el gremio médico. Pero antes de continuar con el video, quiero invitarte a vos a que te suscribas al canal, a darnos like a estos videos y a todos nuestros videos, porque esto nos va a ayudar a que YouTube presente nuestros videos a otras personas, sea más efectiva y le llegue a más personas, nos va a permitir crecer. Así que esto depende de vos, este proyecto, vos sos parte importante de este proyecto. Para lograr una comunicación efectiva durante una conferencia o presentación es necesario seguir reglas que son aparentemente simples, pero la fundamental es hacer una buena preparación previa a la realización de la conferencia. Debes de estar seguro de lo que sabes y debes, con esa seguridad, transmitir la información teniendo siempre en mente al auditorio a quien le estás comunicando la información y con la definición de un mensaje claro y específico que es el que querés transmitir a tu audiencia, que es lo que querés que la audiencia se lleve a su casa. Debes de capturar pronto la atención del público y todas las acciones posteriores deben ir encaminadas a mantener esa atención. Los textos deben ser precisos y con tamaños fácilmente visibles. Las diapositivas deben ofrecer buen contraste con fondos de colores sólidos y simples y deben evitarse las animaciones que sean muy excesivas y los colores sumamente brillantes o demasiado llamativos, pues esto tiende a distraer a la audiencia y no se ve para nada profesional. Al cierre de la conferencia, las conclusiones y las sesiones de preguntas ofrecen la oportunidad para reforzar el mensaje que vos quisiste transmitir a tu audiencia. Recordá, la práctica y el ensayo-error es vital. Nadie nace aprendido, ni tiene tampoco nadie la verdad absoluta. Paseándola es la manera en la que uno va aprendiendo poco a poco. De hecho, yo pienso que los errores son los que te enseñan aún más que los aciertos. A muchos de nosotros nos invitan a ser ponentes en congresos o en una reunión médico-científica o en la presentación de algunos casos clínicos y se nos consideran líderes de opinión. No solamente debemos serlo y saber lo que sabemos, también debemos aparentarlo. Bueno, pues como dice mi esposa, quien me ha ayudado mucho para mejorar esta parte, aunque la verdad todavía me falta mucho. Pero no es bueno solamente centrarte en la apariencia. No porque hables con términos médicos rebuscados, pues te vas a ver más inteligente. Lo importante es que el mensaje que quieres transmitir sea entendido. Transmitir de manera efectiva el mensaje, esa es la clave de toda exposición médica. Si bien a menudo se asume equivocadamente que una conferencia es para demostrar conocimientos o que la presentación de un caso clínico es para mostrar toda la información que se tiene sobre el paciente, las habilidades y los conocimientos necesarios para entregar una conferencia, para brindar una conferencia va o inicia desde la búsqueda de la información, la cual debe ser de calidad científica fundamentada, hasta el diseño adecuado de las diapositivas a presentarse. Y algo que olvidamos muy a menudo es el lenguaje corporal, el cual transmitimos en el momento de hacer la exposición, pues nos sirve como otra forma de comunicación y muchas veces proyectamos inseguridad. La atención del público, hay mucha información escrita sobre este tema.
En ella, en esta información, pues se habla de que el público en general esté interesado en atender nuestra ponencia. Sin embargo, esto está muy, pero muy lejano de la realidad. La realidad es que el asistente lo que quiere es escuchar un nuevo contenido o enterarse de los últimos adelantos, pero no está particularmente entusiasmado con nosotros, los expositores. Mucha de la audiencia ni nos conocen y le somos totalmente indiferentes. No están ahí por nosotros y eso nos tiene que quedar claro. Pero analicemos la contraparte. Siendo honesto, la mayoría de los expositores en el momento de exponer tampoco están interesados en su audiencia. La mente de quien está exponiendo se halla enfocada en demostrar sus conocimientos o simplemente en cumplir con hacer una presentación pues lo mejor posible. Pero su mente no está enfocada en llegarle al público y entregar un mensaje preciso y claro. Y esto es un grave error. Nuestro principal aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar una conferencia es el capturar la atención de mi audiencia, y es más difícil aún lograr mantener esta atención. Aquí debo dejar en claro algo. Tener a personas sentadas enfrente de nosotros no significa que tengamos una audiencia. La atención debe ganarse en pocos minutos y nunca está garantizada, porque luego que pase el tiempo las personas se van distrayendo. Lo más frecuente es que estén viendo su celular y que no presten atención a la información que debemos transmitirle en apenas unos pocos minutos. Los libros sobre este tema nos enfatizan en la importancia de los primeros 2 a 3 minutos de la exposición. En ellos debemos captar la atención del público, debemos procurar el acercamiento con el público y enfocar su atención en nosotros. Y luego debe tratarse de mantener este foco de expectativa a lo largo de la presentación y aumentarla un poquito más al final para lograr que las conclusiones les sean entregadas de una manera clara y sencilla. La idea es que el inicio de la presentación sea suficiente para capturar la atención. Aquí te tengo el primer tip, que me lo dieron hace poco, pero es que es sumamente importante. Ni presentarse ni agradecerle a los organizadores. El agradecerle debe hacerse en forma privada, no en el podio. Ni contar que ya se probó la comida local son aspectos interesantes para tu audiencia. Todo lo contrario, esto como ponente te hace perder un tiempo valioso. Generalmente tenemos entre 20 a 30 minutos para poder dar una ponencia, así que la optimización de tu tiempo es valiosísimo. Una buena recomendación que leí es empezar con pinceladas de las conclusiones. Algo así como adelantos que no solo llamarán la atención de inmediato, sino que nos van a permitir hacer más énfasis en el mensaje que queremos transmitir. Recordemos que la clave es el mensaje. Entre los aspectos que nos pueden ayudar a que la atención se pueda capturar rápidamente están cosas tan fundamentales como haber ensayado adecuadamente tu presentación y el haber cronometrado el tiempo que te toma presentar esta información. Estar con anticipación suficiente a tu presentación es sumamente importante. Tener tu propio puntero o tu pasadiapositivas o haberte familiarizado con los que disponen donde vayas a exponer. Tu computadora debe estar encendida con la presentación ya seleccionada y debe haberse probado previamente que la conexión funcione adecuadamente. Siempre debes de tener un respaldo de tu presentación, bien sea en otra USB o por correo electrónico o subida en la nube, pero a más de uno nos ha pasado que a la última hora no nos abre la bendita presentación. Debes de conocer de antemano el entorno y el camino hacia el podio y estar listo para acudir con prontitud ante la llamada cuando seas presentado. Es importante dividir en secciones tu presentación. Esto te va a permitir una mayor organización y énfasis en los diferentes aspectos. Como si de contar una historia se tratara, debes tener clara tu introducción, el nudo de la información que estás brindando con los argumentos, tu desenlace y tus conclusiones. Usted podrá ir entregando conclusiones parciales o resumidas como un refuerzo de su mensaje global, el cual siempre debe mantenerlo en su mente y no distraerse de él, pues esto te hace perder tiempo. Antes de sentarte a preparar tu presentación, debes de organizarla y planearla, pues existen aspectos que deben definirse de manera precisa y son la base de una presentación exitosa. Debes de realizarte muchas preguntas desde antes. ¿Cuál es el mensaje que quieres que tu audiencia se lleve a casa? ¿Quiénes van a ser tus oyentes? Pues no es lo mismo presentarse ante una población que no es médica que ante una población de médicos generales o médicos especialistas,
o bien ante un auditorio mixto que puede estar conformado con personal de enfermería, médico y también con personal administrativo. Aquí lo fundamental es que el mensaje debe ser claro para todo aquel que te está escuchando. Otra de las preguntas fundamentales que debemos de hacernos es ¿cuál es el propósito principal de esta presentación? Los más comunes es que tengamos tres posibilidades. Hablemos de cada una de ellas. Pues no es lo mismo presentar para enseñar, las cuales suelen ser las presentaciones que realizamos para residentes o estudiantes de medicina, que hacerlo para controvertir, es decir, crear debate o intercambios de opiniones. Este tipo de exposiciones está dirigida más para colegas. Asimismo, podemos hacer exposiciones para tratar de convencer a la audiencia. Cada una de dichos propósitos requieren estrategias precisas y enfocadas. Divida tu presentación en secciones e identifíquela sus diapositivas con títulos que sean claros. De esta manera, con una diapositiva que tenga solamente la palabra justificación como título, usted está orientando a su público en relación a que vas a estar hablando sobre la justificación. Asimismo, debes de hacer uso de metodología, del análisis de los resultados, de las conclusiones, diagnóstico o los tratamientos empleados. Busca que la presentación sea un soporte para tu mensaje. Recuerde que las diapositivas en PowerPoint son gratis y usted puede hacer cuantas diapositivas usted quiera, pero no hay que atestar nuestras ponencias con diapositivas. Estas diapositivas deben ser las necesarias, deben ser claras, precisas y concisas para que nos permita transmitir el mensaje y nunca sobrecargarla con demasiado texto. Una imagen dice más que 1000 palabras. La antigua recomendación de tener una diapositiva por minuto realmente no obedecía a razones metodológicas. Existirán diapositivas de relleno y otras donde se centre la base del mensaje que queremos transmitir, así que hay que sacarle el máximo provecho a cada una de nuestras diapositivas. Una diapositiva de transición que inicia una sección de la presentación podría ser vista solo por 2 o 3 segundos, pero puede ayudarnos muchísimo a mantener la atención enfocada. Si el material audiovisual usted nota que va a durar demasiado tiempo, es recomendable partirla en 2 o 3 diapositivas esa información, en parte para garantizar que el apoyo visual sea ágil y que también nos permita lograr el no perder la atención de nuestro público. Un discurso con una diapositiva de fondo que no tenga que ver con el tema que estamos abordando es una invitación a la distracción de nuestra audiencia. Si usas textos, debes recurrir a frases cortas, concisas. No escribas textos para ir a leer. En vez de eso, busque que cada frase resuma sus conceptos. En lo posible, debemos utilizar la regla de los 6, que nos dice que no debemos utilizar más de 6 líneas por diapositiva y no más de 6 palabras por línea. Bueno, la verdad es que nada está escrito en piedra, pero trate siempre de ser preciso y conciso. Debemos evitar información innecesaria en las diapositivas y debemos presentar solo lo que el lector podrá leer durante el tiempo que estaremos dejando visible la diapositiva. No desperdiciemos espacio repitiendo en cada diapositiva el título de la conferencia o el nombre del congreso o de la asociación a la cual estamos representando, porque esto no satura las diapositivas. Revisemos sus diapositivas y busque que haya precisión, busque que las frases sean cortas. Debemos evitar las distracciones innecesarias y este suele ser uno de los errores que más comúnmente cometemos. ¿Y cuál es este error? Pues las transiciones. Si bien los principales programas para hacer estas presentaciones nos ofrecen una opción bastante variada de transiciones entre una diapositiva y la otra con efectos realmente llamativos, estas pueden convertirse en una fuente de distracción que lo que logra es distraer a la audiencia del mensaje central que nosotros les queremos transmitir. Están excelentes esas transiciones cuando estamos hablando de otro formato, por ejemplo el formato en video como este tipo de ponencia, pero no para presentaciones formales en un congreso médico. Así que los que me han visto exponer en congreso en vivo notarán que la metodología que utilizo es diferente a la presentada en los videos que realizo. Pero no quiero decir que no usemos efecto de transiciones, solamente quiero decir que debemos utilizarla cuando nos apoyan a enfatizar lo que queremos decir. Una imagen, una diapositiva que cambia de posición, como cuando estamos haciendo una explicación de un mecanismo fisiopatológico, puede ser un recurso poderosísimo para llamar la atención de la audiencia. Pero por el contrario, el paso de una diapositiva utilizando rotaciones, saltos, cuadros que desaparecen, cuadros que aparecen, fusión de imagen o cualquier otra animación, en ocasiones para lo único que sirve es para distraer a la audiencia y no nos sirve para apoyar al expositor.
Es decir, hacer con menos más y recordar que no porque se vea bonito significa que esto es bueno para nuestro interés, sino hacer un adecuado uso de los recursos que tenemos a mano para con ellos lograr obtener el mejor provecho y hacer una presentación que se vea profesional, que es lo que nosotros queremos. En algunos casos podremos acompañar las transiciones con sonido, pero nunca habrá justificación alguna para que el sonido que estamos utilizando no esté en relación con la presentación que estamos dando. Por ejemplo, por mencionar algo, los ruidos cardíacos de un soplo o cualquier otro sonido relacionado con la presentación puede ser un punto de apoyo necesario para transmitir el mensaje, pero se debe dosificar. Y cualquier otro sonido no relacionado con el tema tratado debe ser evitado por su efecto dispersor de la atención. Debemos recordar que el comportamiento del público frente a una ponencia es siempre diferente. Algunas personas no siguen exactamente lo que estamos mencionando, pero otros se adelantan y leen todo el texto de la diapositiva mientras usted aún está en la primera frase. Otros copian textualmente el contenido. Otros le están tomando foto a la presentación. Así. Aquí quiero detenerme un momento para darte una recomendación. Si vos sos de esos que están tomando fotos, que sea sin flash, por favor, porque tiende a desconcentrar al expositor. Así que si usted como expositor quiere mantener la atención unificada de su audiencia, la mejor opción es utilizar una animación simple de texto conocida como aparición, la cual consiste en la salida sin efecto de animación de cada frase. No hay arrastre ni disolución de entradas o salidas ni barras, simplemente aparición de frases que no distraen pero que permiten mantener enfocada la atención de los oyentes. Por eso el tip sería usar moderadamente las animaciones de texto y prefiera las animaciones de simple aparición sencilla de frase por sobre las animaciones complejas que solamente deben usarse en casos especiales, cuando se requiera un recurso dramático para hacer énfasis en el mensaje que nosotros queremos transmitir. Estos efectos, sin embargo, no deben ser de más de 2 o 3 tipos de animaciones por cada conferencia. De lo contrario, no lograríamos obtener ese toque profesional que buscamos transmitir con nuestras exposiciones. Los expertos sobre este tema también nos aconsejan que podemos utilizar el suspenso a menudo. Si hay un dato al final o al medio de la presentación, la cual usted quiere enfatizar, pero para lo cual quiere ir preparando ya el terreno, pues evite presentar las diapositivas completas. Entregue poco a poquito la información con el fin de mantener al público con esa expectativa. La aparición de frase a frase, cuando son pocas frases, permite centrar la atención de la audiencia. Sin embargo, si hay muchas líneas dentro de la diapositiva, ello puede convertirse en un mal recurso, pues la audiencia puede sentirse más bien abrumada. Es por eso que los expertos en el tema nos aconsejan el uso de pocas líneas de texto. Otro punto a considerar es el tamaño del texto. Los auditorios en los que damos las exposiciones pueden ser sumamente grandes y con ello dificultar la visión completa de quienes se sientan muy atrás. También puede estar muy iluminado o en la oscuridad completa. Por eso debes preparar cada diapositiva con la mejor combinación de uniformidad de colores que garanticen una buena visibilidad de tu contenido. Con ese fin en mente debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Aquí anotarlas porque son buenísimas. Preferir utilizar pocas fuentes o tipos de letra. Utiliza fondos de colores sólidos, idealmente blancos, negro o azul oscuro. Prefiere aquellos que son degradados. Si lo vas a usar, que tengan poco contraste entre los claros y los oscuros. Se debe evitar los fondos de animaciones, más bien esto desvía la atención de tu audiencia. ¿Recuerdan la primera recomendación? Preferir utilizar pocas fuentes o tipos de letra. Idealmente, una sola fuente en el texto principal y otra para los títulos, con eso es suficiente. Se debe utilizar tamaños de fuente que favorezcan la lectura aún en los auditorios sumamente grandes. En general, se debe preferir como mínimo aquellos tamaños que son superiores a 24 puntos para el texto principal y 28 para los títulos. Si usas fondo blanco en el texto, debes tener claro contraste. Utilices letras en colores negro, azul oscuro o vino tinto. Si usas fondo oscuro, pues debes de utilizar letras de color blanca o letras amarillas para que llamen la atención. Evite los fondos de colores sumamente claros, como por ejemplo el celeste, el verde claro o el amarillo, que disminuyen la opción de contraste. Evite siempre el color rojo.
se ve muy bien cuando los estamos realizando en la pantalla de nuestro computador, pero proyecta muy mal si no hay un buen nivel de oscuridad en el auditorio o si el proyector no tiene una muy buena luminosidad. Así que por eso es preferible evitar el color rojo. Un texto con viñeta o numerado va a ser perfecto cuando se trata de explicar los componentes principales de un concepto, pero para mostrar una relación numérica, las gráficas son superiores para transmitir el mensaje de manera rápida, efectiva y concisa. Usted debe tener en cuenta pues las siguientes recomendaciones a utilizar. Debes de usar texto cuando se trate de componentes de un todo donde el número no sea tan alto. Puedes utilizar gráficos de pastel cuando lo que se quiere es presentar pocos componentes que sean mutuamente excluyentes, como distribuciones por sexo, por etnia, por grupos etarios, por mencionar ejemplos. Y se deben utilizar gráficos de barra si lo que querés es hacer comparaciones entre diferentes grupos, como complicaciones entre dos o más intervenciones que se estén comparando, o la frecuencia de un dato en varias poblaciones, o la mortalidad según el estadio de la hipertensión. Los gráficos de línea se deben utilizar cuando se quiera mostrar cambios en una variabilidad en función del tiempo. Señala con claridad los ejes o los componentes de los elementos gráficos y evita sobrecargar con datos. Idealmente el elemento gráfico debe ser suficiente y en la mayoría de los casos no es necesario agregar valor numérico. Eso vos lo puedes decir. Debes de hacer un resumen parcial durante la presentación. Esto ayuda a fijar los conceptos en tu audiencia, pero la sección de conclusiones es la mejor opción, pues nos va a permitir entregar el mensaje de forma resumida y ya sustentada con la información que has venido brindando. Y esto debe ser lo último que tu audiencia escuche para fijar en ello el mensaje y que se vayan con esa información a casa. Las conclusiones deben prepararse cuidadosamente y deben de seguirse las siguientes recomendaciones. Usted debe de buscar que sean pocas, enunciadas de forma clara, y debes de organizarlas de mayor a menor importancia, puesto que la audiencia generalmente no lee hasta el final la información, así que esto nos da más posibilidades que la información que sea leída sea captada por el oyente. Modula tu entonación. Modula tu entonación. Ok, debes modular la entonación en el momento de dar tus conclusiones, haciendo énfasis en aquella información principal que quieres transmitir. Y un consejo, no entregues material nuevo con las conclusiones, a menos que sea un dato muy preciso, corto y de enorme impacto. Evita, si se te olvidó durante la conferencia o si acabas de recordarlos, mencionar datos nuevos. A propósito de una conclusión o un dato nuevo que quiero decirle. No. Esto suele distraer. Respete el tiempo de las conclusiones. Si notas o te avisan que se te está terminando el tiempo, pues no te apresures a presentar el material que te hace falta ni pasar tan rápido así las diapositivas. Eso se ve fatal. No tiene utilidad y da la apariencia de que usted no está preparado en cuanto al tiempo de su presentación, el cual siempre debe ser respetado. Por respeto, valga la redundancia, del auditorio que te está escuchando y del expositor próximo a ti. Si te avisan que se te va terminando el tiempo, salta directamente a las conclusiones y dale el énfasis que requieren las conclusiones. Aquí te doy un tip muy importante. Usted al momento de exponer debe saber en qué número de diapositivas se encuentran sus conclusiones. Si utiliza, por ejemplo, PowerPoint, que suele ser la herramienta más común a la hora de preparar una ponencia, al escribir el número de la diapositiva en la computadora y presionar Enter, la presentación irá directamente a ese número en concreto, es decir, te llevará a las conclusiones. O por el contrario, usted escribe un número alto, como por ejemplo 99, pero la presentación no tiene tantas diapositivas, lo va a llevar a la última diapositiva. De esta manera usted tan solo debe devolverse 2 o 3 diapositivas para llegar a las conclusiones, presentarla y debatirla de forma adecuada. Las conclusiones son fundamentales. Utilice en lo posible el modo presentador, donde usted va a poder ver en la pantalla del portátil las diapositivas que se están proyectando, las diapositivas que sigue. También hay un reloj con el que marca la hora y un cronómetro con el tiempo de la conferencia y el número de diapositivas presentadas y el número total de las diapositivas. Y también te presenta una imagen pequeña de todas las diapositivas y la diapositiva que sigue, con la opción de escoger cualquiera de ellas sin que el auditorio se percate de que ha habido un salto. Así usted podrá ir a la diapositiva 40, por ejemplo, donde usted sabe que están las conclusiones sin que el público lo note. El tiempo de preguntas y respuestas al final de la conferencia
o si la organización y el tiempo lo permite, es un medio para interactuar directamente con el público, para reafirmar conceptos, para escuchar inquietudes y principalmente para reforzar tu mensaje, que es la base de toda la exposición. Debes de planear el tiempo para las preguntas y respuestas y darle la debida importancia a este tiempo. Los expertos nos aconsejan seguir las siguientes recomendaciones. Ofrezca la opción de preguntas, comentarios u opiniones. A veces los asistentes quieren hacer algún comentario y se inhiben si se pide solamente preguntas. También a la hora de exponer, usted debe ir preparado para hacer algunas preguntas, las cuales tienen que ser abiertas y no dirigidas a una persona en específico. Si nadie empieza con una pregunta, dado que es difícil a veces romper el hielo, usted puede mencionar que hay un aspecto el cual se le pregunta muy a menudo, o puede también contar algunas experiencias breves sobre el tema. Ello permite reforzar su mensaje y puede estimular a la realización de algunas otras preguntas. Usted también le puede pedir a un colega o a un amigo que haga alguna pregunta, que es lo que llamamos bola pasada, una pregunta suave que uno ya sabe la respuesta. Antes de la presentación, usted puede indagar sobre alguna inquietud que pueda tener algún colega, y si está presente, pues pídale que haga la pregunta como inicio de la sesión. Mire con atención y demuéstrele el interés debido a aquella persona que le está haciendo la pregunta. Inicie la respuesta manteniendo contacto visual con quien le hizo la pregunta, pero este debe ser por un espacio breve de tiempo, no más de 1 minuto, por ejemplo, para no hacerlo sentir incómodo. Pero luego extienda su atención y se dirige a todo el público. Esto va a permitir mantener la audiencia interesada y a su vez va a evitar que se establezca un diálogo solamente con aquella persona que le hizo a usted la pregunta. Usted debe siempre responder con sinceridad. Reconozca cuando no tiene la información, cuando no lo sabe, que es mejor decir no sé que dar una respuesta errónea o falsa. Recuerde, nadie tiene la verdad absoluta, nadie lo sabe todo. No dé respuestas confusas ni con rodeos que más bien lo hacen ver mal. Es mejor decir no sé, no tengo la información en este momento. Punto. Y cuando note que la pregunta o comentario que le están haciendo más bien se torna hostil o con mala intención, use su sentido común, pero no debe caer en el error de la confrontación, porque eso nunca es el objetivo. Debe responder a esa confrontación con respeto y usted le puede contestar: está bien, respeto su opinión. Basta. Bueno, esto ha sido la información que he logrado encontrar para enriquecer mis ponencias y espero que también enriquezca la tuya, hacerla más atractiva, y quería compartírsela. Espero que les sea de provecho. Los invito a que busquen información sobre este tema y que me compartan esta información, por favor. Ahí abajo en sus comentarios existen muchos libros sobre este tema, sobre cómo hacer exposiciones de calidad. Esto apenas ha sido un breve resumen de las cosas que he leído, pero sé que hay mucho y sé que hay personas muy brillantes con muchísimos consejos que brindarme y todos son bienvenidos. Así que por favor me dejas tu comentario, me cuentas qué te ha parecido la información, si la información te ha sido de utilidad, si estos videos te son de utilidad, que para mí es un agrado enorme poder leerlo y saber que llego a ti a través de esta pantalla. Bueno, pues muchas gracias por ver nuestros videos y nos vemos muy pronto.